Qué bueno que estás aquí. Hoy es un día muy especial, no solamente porque es Viernes Santo y nuestra cultura, el mundo entero recuerda la crucifixión de nuestro Salvador. Pero hoy es un día también importante porque aunque ese evento ocurrió hace más de 2000 años atrás, tú y yo estamos aquí hoy en el 2025, ¿verdad? Y hoy estamos juntos en este lugar y estamos recordando la bondad y la misericordia de ese Dios. Pero yo quiero dejarte saber por qué hoy es un día aún más especial, porque hay personas en este lugar que están aquí por primera vez y nosotros no queremos que pases desapercibido. Tranquilo, no te vamos a hacer pasar al frente. No, queremos celebrarte, queremos aplaudirte. Este aplauso es para ti. Hemos estado orando por ti, hermano. Qué bueno que llegaste a este lugar. Qué bueno que llegaste a este lugar. Seguramente, si estás aquí, es porque de alguna forma separaste en tu agenda el decir en que Viernes Santo ibas a ir a alguna comunidad de fe. Y yo creo que en Puerto Rico, cuando yo recuerdo todas las fechas en las cuales yo he sido parte de un Viernes Santo, siempre en mi caso ha tenido que ver con la idea de separar el día para estar en la iglesia, recordando el sacrificio de Jesús. Pero yo estoy aquí consciente de que a lo mejor para ti es un poco diferente. Quizás tu historia no es esa historia. Quizás cuando tú crecías, cuando era Viernes Santo, tu papá, tu mamá, tu abuelo dije, este es el tiempo de playa. Y todo el mundo organizaba su neverita de playa, ponía su asunto. Si eras de San Juan, viajabas al oeste. Si eres del oeste, viajas a San Juan, no sé a qué. Pero bueno, porque allí las playas no son mejores que las de aquí. Pero, o sea, de alguna forma, a lo mejor tu relación no era como que todos los Viernes Santos voy a la iglesia, sino era como que comenzaba un fin de semana largo en donde ibas a disfrutar con tu familia, de estar junto con ellos, quizás en la playa o quizás en algún otro lugar. Y no importa cuál sea tu realidad, no importa si tu realidad es la iglesia todo el día o la playa todo el fin de semana, de alguna forma todos nos hemos relacionado con el nombre de Jesús. Y si vives en Puerto Rico particularmente o eres parte de la cultura latinoamericana, la realidad es que todos nosotros hemos escuchado Jesús. Todos nosotros tenemos una relación con ese nombre y esa historia. Y a mí me encantaría que por unos minutos, mientras van llegando el grupo del servicio de las 12, ¿ok? Porque hoy tenemos que salir, by the way, hoy cuando salgamos tenemos que salir rápido, porque están llegando todas las otras personas que van para el servicio de las 12. No es que salgas espiteado, por favor, salúdate a 2 o 3 antes de salir. Dile que bueno fue verte aquí, pero mi parking lo está esperando otra persona. Así que es importante que sepan, esa es la primera vez que celebramos 2 servicios en el área oeste. Así que recibimos eso y damos gloria a Dios por eso. Solo Dios lo puede hacer. Así que no importa si sea la playa o la cruz, particularmente, todos hemos tenido una relación. A mí me gustaría por unos minutos hablarte un poco acerca de quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Dile a la persona que está a tu lado, ¿quién es Jesús para ti? Y antes de ir a lo que yo pienso que es Jesús para mi vida, vamos a ir y vamos a atravesar, vamos a navegar juntos la palabra de Dios y vamos a ver cuando en Marcos capítulo 4, versículo 41, después de presenciar cómo Jesús calmó una tormenta con solo una palabra, los discípulos estaban tan asombrados que se dijeron a ellos mismos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4,
41, los discípulos que caminaban con Jesús estaban haciendo la misma pregunta. Para algunos de ellos, Jesús estaba siendo un personaje, un maestro que los invitó a caminar con ellos. Y poco a poco ellos fueron entendiendo quién era Jesús de acuerdo a la obra de Jesús mientras iban caminando. Y yo por unos minutos, como te mencioné ahorita, quiero ayudarte a responder esa pregunta. Pero no lo haremos comenzando con mis opiniones ni la opinión de Mar Azul. Vamos a ir directamente a escuchar las palabras de Dios sobre quién es Jesús para él. Porque estas son las palabras más importantes. ¿Quién es Jesús ante los ojos de su Padre Celestial? Vamos a ver, yo estoy seguro que nadie pudiera hablar mejor de mí, además de mi esposa, que mi madre. ¿Ok? Porque she knows me. Ella me conoce. Yo puedo mirar a Mateo y saber cuál es la sonrisa de mentira, cuál es la sonrisa de hice algo malo, pero no sé cómo vas a reaccionar. Yo puedo saber porque nuestros padres, si has estado presente en la vida de tu hijo, puedes saber qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos, no solamente a través de mirarlo. Y la realidad es que mucha gente puede tener distintas percepciones acerca de ti. Pero si yo me siento a tomarme un café con tu papá y tu mamá, yo voy a obtener quizás lo más cercano a lo que verdaderamente tú eres. Claro. Eso quizás activa un botón que posiblemente a lo mejor tú no te criaste con tu padre. Tú no te criaste con tu madre. Pero tranquilo. Porque quizás este mensaje pudiera hablarte de alguien que, aunque tu padre y tu madre te abandonaron, con todo el Señor te recoge. Y por encima de nuestros padres terrenales, tenemos un Padre celestial que nos ama y nos cuida. Y te puede ayudar a recibir algo que no recibiste y a dar algo que nunca te dieron. Así que para ti también hay buenas noticias. Mateo 12, 18 al 21. Miren las palabras que escribe Mateo. Y Mateo específicamente está citando una escritura en el Antiguo Testamento que vamos a mirar en este momento. Dice así: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Mateo está citando directamente una profecía de Isaías, que escribió el profeta Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 4. Y tal vez no sabías esto, pero Mateo es el evangelio, el relato de la vida de Jesús que más cita profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué Mateo, que es un ex cobrador de impuestos, odiado por todo el mundo judío que había de existir, está citando todas las profecías del Antiguo Testamento cuando se trata de Jesús? Porque Mateo quiere que nosotros nos aseguremos de saber que este hombre que lo miró a los ojos y le dijo: sígueme, este hombre no solamente es un maestro, este hombre es el Hijo prometido de Dios, el Mesías de Dios que iba a libertar el pueblo de Israel. Así que Mateo quiere dejar eso claro. Por eso si tú estudias Mateo, te vas a dar cuenta que cita muchas profecías, muchas palabras que dijeron que iban a llegar luego.
Así que esta profecía en particular fue dada 700 años antes del nacimiento de Jesús y revela, según los ojos de Dios Padre, el carácter de Jesús, el prometido, el ungido de Dios, el esperado por todas las naciones. Y el primero que Mateo quiere que nosotros miremos en esta profecía, en este relato, y lo que me encantaría que nosotros empezáramos a mirar, ¿quién es Jesús para ti? Porque, escúchame bien, la respuesta a esa pregunta puede transformar tu vida para siempre. ¿Quién es Jesús para ti? Dios quiere que sepamos que Jesús es el siervo. Miren y noten que Él dice, este es mi siervo, a quien he escogido. Ustedes y yo tenemos la maravillosa oportunidad de escuchar hablar al Padre, hablar de su Hijo diciendo, este es mi siervo a quien yo escogí. Qué interesante que el Padre haya escogido esta palabra de siervo para hablar de su Hijo. Es como si Él estuviese describiendo el carácter profundo y esencial de Jesús. Y Él escoge decir, este es mi siervo. Y me rompe la cabeza porque me recuerda que Jesús, y nos recuerda que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y esto es importante para algunos de nosotros que hemos crecido con una mentalidad en donde hemos pensado que Dios está buscándonos para que nosotros le sirvamos a Él. Es como si Dios estuviese en una cacería y nos estuviese buscando porque Él quiere encarcelarnos a nosotros y decir, tú eres mío, de nadie más, y ahora no vas a poder salir de aquí. Y lo importante que Mateo quiere recordarnos acerca de qué piensa Dios de Jesús es que Jesús no vino a esta tierra para que tú le sirvieras. Él vino a esta tierra para servirte a ti primero. Y eso es diferente porque muchos de nosotros pensamos que Dios está buscándonos para quitarnos algo. Es como si Dios estuviese buscándonos para que nosotros le entregáramos nuestra vida. Eso es cierto, porque al entregarle nuestra vida cambia por completo. Pero antes de tú entregar la vida en servicio por el Evangelio, hubo un Dios que envió a su Hijo a entregarlo a Él en servicio por ti. Antes de que tú lo conocieras. Antes de que tú hicieras nada por Dios, Dios quiere que sepamos que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, para muchos de nosotros eso es sumamente chocante, porque nos hemos topado con un Jesús que está sentado, vestido de gloria, listo para que nosotros le sirvamos. Esa no es la imagen de Jesús que Él se encargó de dar mientras caminó con aquellos que fueron sus discípulos. Todos sabemos lo que es un buen servicio. Todos sabemos lo que es ser bien atendidos. Todos cuando vamos a un restaurante y somos atendidos por un mesero que nos atiende bien, que nos sirve bien, nos sentimos que alguien se preocupa por nosotros, que alguien está cuidando de nosotros. Y yo quiero que tú hoy puedas examinar la idea de que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 4, si no me equivoco. Así dice, cada uno de ustedes debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Efesios 2, discúlpeme. Quien siendo por naturaleza Dios, escuchen bien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos,
y al manifestarse como hombre, se humilló y asimismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está Efesios, Pablo dejándonos saber cuál fue la actitud de Cristo para nosotros y cuál debería ser nuestra actitud hacia el mundo. Él no vino, escúchame bien, el hecho de que Él se despojara de su majestad, el que Él viniera a servir a sus discípulos, a su pueblo, da a entender el carácter central de Dios. Dios no vino a robarte nada. Dios vino a amarte porque tú eres criatura de Dios. Él te creó desde que estabas en el vientre de su madre y Él te ama profundamente. Dios no vino a quitarte. Dios vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Quién es Jesús para ti? Otra de las escenas más importantes de Jesús sirviendo a sus discípulos la podemos observar cuando en Juan 13, 3 y 5 Él está en las últimas cenas que Él está teniendo, en las últimas semanas de su vida, y dice la Escritura de la siguiente forma. Juan, su discípulo, lo puede dibujar. Dice: Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Ok, este momento Jesús no ha ido a la cruz todavía. Jesús está sirviendo con sus discípulos y dice la Escritura que en este preciso momento el Padre había puesto todas las cosas sobre su dominio. Y en ese momento, en el momento de mayor autoridad de Jesús, observen lo que Jesús hace. Dice así: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios es este? Que no solamente deja su trono en el cielo, se humilla para tomar forma de humano, y cuando está entre nosotros, en el momento de mayor autoridad, se quita su manto, que era lo que lo identificaba como un rabí, como un maestro, y se arrodilla en la mesa con sus discípulos y toma la posición de un esclavo. Porque los que limpiaban los pies en esa cultura eran esclavos. Jesús tomó la posición de un esclavo y empezó a coger agua y a lavarle los pies a sus discípulos. El Dios del cielo, que creó el cielo, la tierra y las estrellas, no solamente se humilló y tomó forma de siervo, sino que estando caminando con nosotros, después de haber resucitado a Lázaro, resucitado un montón de gente, sanado a los enfermos, escoge arrodillarse y lavarle los pies hasta Judas, que en 2 días lo va a traicionar y lo va a entregar. Ese es el Jesús que habla la Escritura. Y posiblemente tú no tienes una relación con esa idea, pero yo quiero decirte que Jesús se levanta de la mesa, se quita su manto y está dispuesto a lavarte aún las partes más sucias de tu cuerpo, que en ese momento eran los pies, porque la gente caminaba en chancleta y lo que había era fango. Así que cuéntame cuál es la parte más oscura y más sucia de tu cuerpo. El maestro vino y está en este lugar para, con calma y con mucho amor, lavarte las partes. Eso es Jesús. No solamente es un siervo y no solamente vino a lavar pies, también vino a ser justo. Dice: sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. ¿A qué se estaba refiriendo Isaías cuando estaba hablando de que Jesús venía
no a establecer justicia, sino a recibir la justicia. Observen esto porque esto es muy importante. La Biblia enseña lo siguiente. Dice que todos nosotros estábamos perdidos como ovejas que no tienen pastor. Y la Biblia enseña que la razón por la cual nos perdimos es porque decidimos darle la espalda a Dios. Dios creó al ser humano en el jardín del Edén. Lo creó para que tuviera una relación con Él. Y no tardó más que 2 o 3 capítulos en el Génesis para que el ser humano dijera: ¿sabes qué? Gracias por crearme, gracias por darme todo esto, pero ahora yo voy a crear mi propia historia a mi manera. Gracias, Señor. Y el ser humano le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios en el jardín. Y desde allí se originó en nuestro corazón lo que hoy nosotros conocemos como el pecado. Y el pecado no es otra cosa que darle la espalda a Dios y construir una vida tomando decisiones sin contar con Dios. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Así que si nosotros estamos hablando de un Dios justo, Dios no puede ser justo si algunos experimentan justicia y otros no experimentan justicia. Todos y cada uno necesitamos experimentar justicia de acuerdo a nuestro pecado, ¿verdad? Y hay muchos de nosotros, escúchame bien, muchos de nosotros que nos hemos acercado al Señor, nos hemos acercado a la iglesia, teniendo en cuenta esta imagen de un Dios que está con una correa como esta, un poquito más gruesa, está mirándote y te está observando y te está cachando las cosas que tú haces en secreto, las cosas que haces cuando nadie te ve. ¿Para qué? Para lastimarte. Y todos nosotros tenemos una imagen, no todos, algunos de nosotros hemos crecido con una imagen de Dios donde tenemos que hacer cosas buenas para que Dios no suelte la correa y no nos castigue. Y algunos de nosotros estamos en este lugar porque le tenemos miedo a Dios. Todavía no amamos a Dios. Estamos aquí porque le tenemos miedo al castigo que Dios ofrece por hacer las cosas malas. Y yo quiero dejarte saber que ese castigo es real, que ese castigo todos nosotros lo merecíamos, porque la Escritura enseña que la paga del pecado en nuestra vida es muerte. Pero Jesús hace 2000 años atrás dice que fue enviado para ser justo. ¿Tú sabes lo que eso significa, amigo mío? Eso significa que Él no solamente vino a ser servido, sino que Él vino a recibir la justicia de Dios en Él. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Eso significa que el castigo de tu pecado y de mi pecado, nuestra decisión de desobedecer a Dios, la cargó Jesús en aquella cruz. Él vino a ser justo. Él vino a cumplir la justicia de Dios. Y esta imagen es horrible, pero es una imagen real. Porque si tú tienes hijos, tú no puedes ver a un padre descargando toda la ira sobre un hijo. Escúchame bien, la cruz no es un jueguito de papeles y un símbolo bonito. La cruz es el momento donde la ira de Dios por el pecado del mundo fue desatada hacia su único y amado Hijo. Y cuando tú entiendes eso, si eso no te conmueve, si cuando tú miras a Jesús recibiendo la cruz y recibiendo los clavos y recibiendo la paga del pecado sobre su vida, y cuando tú miras tu vida y cuando tú te das cuenta que tú eres un infiel, cuando tú te das cuenta que tú eres un pecador, cuando tú te das cuenta que tú eres un mentiroso, cuando tú te das cuenta que has tenido que bregar con ansiedad y depresiones, cuando tú te das cuenta que tú tienes muchos traumas que no has podido sanar en toda tu historia, y cuando tú te miras ahí, tú dices: yo le he dado la espalda a Dios
tantas veces en mi vida. Pero entonces cuando tú miras la cruz, te ves allí y lo miras a Él. Y cuando lo miras a Él, Él te está mirando a ti, te está diciendo, yo cargué esa culpa, yo cargué esa vergüenza, yo cargué ese pecado. El pecado de la humanidad fue sobre Él. Escucha, porque Isaías lo dice hermosamente mejor. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Escúchame bien, por sus llagas tú puedes recibir sanidad. Así que Dios no está aquí con una correa en la mano para castigarte por tus pecados y las cosas y las malas decisiones que estás haciendo. Él ya cogió la correa y tú sabes dónde la descargó. En su Hijo. Él puso toda su ira en su Hijo para que tú y yo pudiéramos estar en este lugar 2000 años después, recibiendo no la ira de Dios, sino el abrazo de un padre que recibe a sus hijos que están lejos y que han sido salvados mediante la gracia y el poder de Dios sobre sus vidas. Solamente la gracia y el poder de Dios puede salvarte, amigo mío. No son tus obras. No tienes que venir y hablarme de cuán bueno eres. Nada de lo que tú haces me sorprende ni sorprende a Dios. Dios no está sorprendido. Quítate esa careta, no tienes que usarla. Dios te trajo a este lugar para que te descubras y recibas el abrazo de un buen papá que quiere amarte aún en tu momento más difícil. No sé cómo voy a tener voz para predicar el segundo mensaje, pero váyase aquí y ore por mí. Con gracia, Jesús decidió hacerlo por ti y por mí. Porque no solo Él era el siervo y el justo. Dice la Biblia que Él también fue el compasivo. Cristian, ya puedes ir subiendo porque vamos a ir aterrizando este mensaje. La Biblia habla de la compasión. Jesús no vino a esta tierra a sentir empatía por tu dolor. Escúchame bien, si Jesús hubiese venido a esta tierra a sentir empatía por tu dolor, no hubiese ido a la cruz. Porque la empatía es ponerse en el lugar de las otras personas. La compasión es hacer algo por esas personas. Entonces, cuando yo estaba lejos de Dios, cuando tú estabas lejos de Dios, Él no tuvo empatía, Él tuvo compasión. Él hizo algo. Él hizo algo, y escúchame bien, ese algo que hizo no era superficial, no era fácil ni para Él. En el Getsemaní vemos una imagen muy fuerte de Jesús pidiéndole a su Padre Celestial: Señor, Papá, Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Por si acaso habías pensado que morir en la cruz era algo fácil. Jesús, antes de morir en la cruz, fue donde su Padre Celestial le dijo: Papá, ¿habrá otra forma de salvar a estos humanos que amas tantos? ¿Habrá otra forma de salvar a este infiel? ¿Habrá otra forma de salvar a este mentiroso? ¿Habrá otra forma de salvar a este rencoroso que lleva toda una vida tratando de perdonar y no puede perdonar? ¿Habrá alguna otra forma de salvar a este asesino? ¿Habrá alguna otra forma? Y Dios le dice: hijo, no hay otra forma. Tienes que morir en esa cruz. Tienes que ser crucificado por aquellos por los cuales yo creé y a los cuales amo. Y Jesús le dice: papá, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Miren lo que dice. Él dice: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Y esa imagen para mí es hermosa, porque Jesús no nos observa a nosotros y ve nuestras grietas
y nos dice: tú no sirves, tú no funcionas, tú no me sirves para nada. Jesús, el compasivo, no hace eso. Jesús, el compasivo, no mira tus errores y te dice: nunca más podrás tener la vida que anhelas. Nunca vas a poder recuperar la felicidad, la alegría, el gozo. Porque hiciste esto, porque lastimaste a aquella persona, porque heriste a esta persona. No. Él observa nuestra fragilidad y ahí en nuestra fragilidad empieza a escribir una historia con su sangre. Y va a nuestras grietas y las cubre con su hermosa sangre. Y esa sangre que fue derramada en aquella cruz, esa sangre que salvó al mundo entero de la condenación, de la separación eterna de Dios, esa sangre con amor y con paciencia empieza a sanarte y empieza a escribir una historia nueva. Escúchame bien. Hoy yo estoy aquí hablándote de esa sangre, porque esa sangre un día llegó a mi vida. Y yo no pudiera estar en este lugar. Hay muchos de los que están aquí que no pudieran estar en este lugar si no hubiese sido por esa sangre, que no nos descartó pudiendo haberla hecho, sino que nos abrazó en medio de nuestra vulnerabilidad y en medio de nuestro dolor. ¿Quién es Jesús para ti? Porque yo sé que todos nos vemos así. Todos somos un cúmulo de heridas y dolores que no hemos podido sanar con el tiempo. Pero, ¿qué tal si ahí donde estás te pones de pie conmigo un momento? Un momento, ya nos vamos. Hay un momento de vulnerabilidad expresada aún en el último momento de la vida de Jesús. Jesús está en aquella cruz y hay dos ladrones que son crucificados con él. ¿Se acuerdan de esa historia? Esos dos ladrones están allí porque sus acciones merecían ser crucificados. Pero allí está Jesús siendo crucificado con dos hombres que probablemente nunca tuvieron el chance de ir a una iglesia un Viernes Santo o un domingo al templo. Probablemente allí está la historia de Felipe y Juan. Vamos a ponerle Felipe y Juan. Y Felipe es un niño que nació en una casa con recursos y sus papás se lo dieron todo. Pero cuando llegó a la adultez, él dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer esto como yo pienso, como yo quiero. Y ahí está Felipe. Y aún teniendo todos los recursos del mundo, Felipe decide gastar todo su dinero, hacer las cosas mal, tener una vida delinquiza, como se diga. Tener una vida que no agrada ni a sus padres ni a Dios. Y allí está Felipe en aquella cruz, porque el juicio por sus acciones lo llevaron a esa cruz. Y aquí tenemos a ¿cómo se llamaba este? Juan. Gracias porque están conmigo. Juan viene de una familia pobre. Juan nunca tuvo zapatos y tenis para jugar baloncesto. Juan tuvo que robarlos, ir a la tienda y robarlos desde que es pequeño.
Juan no tuvo un padre presente en su vida. Juan decidió hacer las cosas desde muy chiquito a la forma porque había que sobrevivir. Así que Juan, a sus 30 y pico de años, hoy está colgado en esa cruz, pagando el juicio por sus acciones. Y allí están estos dos muchachos mirando al Salvador del mundo que está colgado en aquella cruz. Y ambos comienzan a decirles: hey, si tú eres Jesús, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y by the way, nos salvas a nosotros también, porque nosotros estamos en la misma condición que tú estabas. Y Juan, aquí está Juan diciéndole: tú no conoces mi historia. Yo estoy aquí porque yo tuve que cambiar por mi respeto, porque yo tuve que hacer las cosas a mi manera, porque yo no tuve un padre presente, porque esto, porque lo otro. Y aquí está Felipe. Y Felipe está diciéndole: yo tuve un padre presente. Yo crecí, a mí me llevaban a la iglesia, pero en algún momento me desvié, me fui. Jesús, estoy aquí en la cruz. Claro, esto no aparece, esta historia yo la estoy creando, pero estos personajes están allí en la cruz con Jesús y ambos empiezan a reclamarle, hasta que hay un momento que uno de ellos empieza a decir: pero Felipe, ¿tú no te das cuenta que nosotros estamos aquí porque nosotros merecemos estar aquí? Pero este hombre que está ahí no merece, no hizo nada para estar ahí. Y Juan, en su último respiro, dice unas palabras que van a cambiar su historia para siempre, su eternidad para siempre. Juan le dice: Jesús, yo merezco esto. Yo merezco el castigo por mis acciones. Yo no fui la mejor persona. Yo merezco estar aquí. Pero si tú eres el Cristo, si tú eres el que de verdad decían que eras, si tú de verdad estás ahí en esa cruz y vas a resucitar al tercer día, yo te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús alza la mirada, y yo me imagino que miró a aquel hombre que estaba en una condición y le dijo estas palabras: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no estaba impresionado por el pedigrí de aquel hombre. No le preguntó sobre sus acciones y sobre sus estudios. Tampoco le preguntó sobre la calidad de su humanidad. No le preguntó sobre todas las veces que había deshonrado a Dios. Le dijo: si tú me estás viendo como Salvador, entonces yo puedo salvarte. En otras palabras, aquel hombre, aún en el último momento de su historia, levantó su mirada y dijo: este hombre que está clavado en esa cruz no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar la humanidad. Y si Él puede salvar la humanidad, puede salvarme a mí. Entonces, finalmente el profeta Isaías dice: Jesús no solamente es siervo, no solamente es justo, no solamente es compasivo, Él es la esperanza del mundo. Y hoy Dios te trajo a este lugar porque, por las razones que sean, porque su amor iniciador actúa como Él solamente puede hacerlo. Y tú llegaste aquí y tu corazón está latiendo y tú dices: ¿cómo acercarme a un Dios que entregó su vida en la cruz por tantos pecadores? ¿Cómo acercarme a ese Dios que yo he desechado
he rechazado, le he dado la espalda tantas veces. Jesús te dice hoy, hey, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que yo hice en aquella cruz por ti. Porque aún la oscuridad más profunda que estés enfrentando hoy, no mañana, no pasado, hoy, escúchame bien, la tristeza que te invade, la vergüenza que te arropa, la culpa que te calcome el alma, esa oscuridad, nada la podrá apagar hasta que Jesús llegue y con su luz, Él puede alumbrar cualquier oscuridad en nuestra vida. Es su luz, no es tu luz, no son las buenas acciones, es la luz de Jesús. Él es la esperanza del mundo. Él es la esperanza para ti y Él es la esperanza para mí. Hasta que Jesús no sea suficiente, nada va a ser suficiente. Y algunos de ustedes necesitan correr hoy hacia esa luz. Algunos de ustedes necesitan desesperadamente hoy responder a la luz de Jesús. ¿Sabes qué? Puedes hacer dos cosas hoy antes de terminar y orar por cada uno de ustedes. Puedes correr hacia la luz y abrazar la luz. ¿Cómo se va a ver eso? Sal de donde sea que estés. Olvídate si eres nuevo, si estás aquí por primera vez, sal de donde sea que estés y dices, Jesús, tú eres la luz del mundo. Yo necesito esa luz en mi vida. No importa de quién tú seas, cómo hayas llegado, si tú necesitas esa luz que rompe el pecado, esa luz que desecha la maldad, esa luz que alumbra el cuarto más oscuro. Si tú necesitas esa luz, no te quedes en el lugar donde estás. Ven, porque hay un equipo de personas, un equipo de hermanos que va a venir y te va a abrazar y van a orar contigo y van a decirte, no estás solo, yo también necesité esa luz un día y llegó a mí y yo corrí hacia ella. Y lo otro que puedes hacer, puedes resistirte ante esa invitación de Dios. Y ante esa resistencia, lo único que nos queda a nosotros es orar para que el amor iniciador de Dios sea aún más fuerte que esa resistencia. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este momento. Este es el momento de responder a tu evangelio. Tú vas a traer libertad a los ciegos y a los cautivos, Señor. En este momento, Señor, mientras cantamos esta canción, respondemos a tu llamado, Señor. Sácanos de donde sea que tengas que sacarnos y tráenos a tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Hay unos minutos para